Hay conversaciones que no cambian porque falten argumentos, sino porque algo dentro de nosotros llega en tensión de antemano. Incluso antes de la primera palabra, el cuerpo se cierra, la mente se arma y el corazón se prepara para resistir. En este momento invisible, se empieza a decidir el rumbo de todo, no por lo que se dirá, sino por el estado interior del hablante y del oyente. Piense en cuántas veces entró en una conversación sintiendo que necesitaba defenderse, explicar, demostrar o ganar. Incluso cuando las palabras parecen correctas, algo se pierde en el camino. El otro se cierra, la voz se endurece, el espacio entre ustedes se vuelve pesado. Al final, queda la impresión de que nadie salió realmente ileso de ese intercambio. En la naturaleza las cosas no funcionan así. Un río no choca con fuerza contra una roca, lo envuelve, lo rodea y sigue adelante. El viento no discute con la montaña, aprende su relieve y cambia de dirección. Nada intenta dominar, todo intenta ajustarse, encontrar paso, preservar el flujo. Hay en esto una inteligencia silenciosa, una sabiduría que no necesita imponerse para existir. Sin embargo, las conversaciones humanas a menudo ignoran este ritmo. Hablamos demasiado rápido, reaccionamos antes de escuchar y respondemos antes de comprender. Creamos batallas donde podría haber puentes, y a menudo hacemos esto sin darnos cuenta, simplemente repitiendo viejos patrones de defensa y afirmación. Sin embargo, hay un punto de inflexión casi imperceptible, un pequeño gesto verbal que proviene de un lugar más tranquilo. Una simple combinación de palabras que no intenta derrotar al otro, sino reconocerlo. Cuando aparece, algo cambia inmediatamente en el ambiente de la conversación. La tensión disminuye, el silencio gana espacio y el diálogo deja de ser enfrentamiento y se convierte en encuentro. Esta combinación no funciona como técnica. No es eficaz porque sea inteligente, sino porque va acompañado de una disposición interna diferente. Solo se transforma cuando se dice desde un lugar de humildad, presencia y escucha real. Cuando esto sucede, la otra persona lo siente. No racionalmente, sino corporalmente. Los hombros se relajan, el tono de voz cambia, la rigidez comienza a ceder. Este video no trata de convencer a nadie. Se trata de recordar un estado interior que hace más humana cualquier conversación. Si sientes que surgen muchas discusiones incluso antes de escuchar, si notas que el silencio está ausente en tus diálogos, esto es una invitación a reducir el ritmo. Quédate aquí unos minutos. Respirar, observar, porque a veces no necesitas cambiar a nadie más. Simplemente cambia el lugar de donde vienen las palabras. Y cuando eso sucede, una simple combinación de palabras es suficiente para cambiar por completo el curso de cualquier conversación. Cada conversación conlleva una energía incluso antes de que se forme una frase. Nace en el cuerpo, pasa por la respiración y solo luego llega a la boca. Esta energía se agita. Las palabras salen cargadas de tensión, aunque sean educadas. Los demás se dan cuenta, no por el contenido, sino por el tono invisible que los acompaña. Es en este punto cuando comienza el enfrentamiento, muchas veces, sin que nadie tenga la intención consciente de luchar. El silencio es a menudo visto como ausencia, como falta de respuesta o debilidad. Pero hay una especie de silencio que no está vacío. Está lleno de atención. Es el silencio que observas antes de reaccionar, el que crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando este silencio está presente, la conversación cambia de naturaleza. Deja de ser automático y se vuelve intencional. La mayoría de los conflictos verbales surgen porque respondemos demasiado rápido. No escuchamos para entender, escuchamos solo para preparar el próximo discurso. En este movimiento, la conversación se convierte en un juego de fuerzas. Cada frase intenta empujar a la otra. Cada argumento se convierte en una piedra arrojada. El flujo se detiene. Hay una simple combinación de palabras que surge precisamente de este silencio previo. No se trata de poner fin al diálogo, sino de frenarlo. No se trata de demostrar un punto, sino de reconocer el espacio del otro. Cuando se dice con presencia, desarma el impulso de atacar. La confrontación pierde apoyo,
porque no encuentra resistencia. En la naturaleza, el agua tranquila refleja claramente el cielo. El agua picada distorsiona todo lo que toca. Lo mismo ocurre con las conversaciones. Cuando la mente está en excesivo movimiento, cualquier palabra de otro parece una amenaza. Cuando la mente se calma, incluso el desacuerdo puede ser bienvenido sin tensión. Esta palabra, o pequeña frase, funciona como una pausa animada dentro del diálogo. Señala que no hay prisa por ganar, que no es necesario defenderse de inmediato, que haya espacio para escuchar sin reaccionar. Muchas veces, el simple hecho de reconocer lo que siente la otra persona cambia por completo el rumbo de la conversación. Es importante entender que esto no significa estar de acuerdo con todo ni anularse. Simplemente significa no convertir cada intercambio en un campo de batalla. Significa permitir que exista el diálogo sin la obligación de llegar a un ganador. Cuando aparece esta postura sucede algo curioso. Y el otro también se relaja. La agresividad pierde su función. La conversación encuentra un ritmo más humano. En la vida cotidiana moderna, esto parece casi contradictorio. Estamos capacitados para responder rápidamente, opinar sobre todo y posicionarnos en cada momento. El silencio, en este contexto, suena extraño, pero es precisamente él quien da profundidad a las palabras. Sin silencio, todo discurso se convierte en ruido. La combinación de palabras que silencia la confrontación no tiene poder en sí misma, solo funciona cuando va acompañado de esta pausa interna, cuando aparece como una extensión de un estado de calma, y no como una estrategia. En este caso, ella no interrumpe el diálogo. Ella lo realinea. Quizás ya hayas experimentado esto sin darte cuenta. Una conversación que parecía encaminarse hacia el conflicto, pero que cambió de rumbo tras una simple frase dicha con honestidad y calma. No fue el contenido lo que transformó todo. Fue el silencio que llegó ante ella. En el siguiente bloque, profundizaremos en este estado interior y entenderemos por qué la purificación interna es la verdadera preparación para cualquier palabra que desee armonizar, no herir. Antes de que cualquier palabra salga de tu boca, algo ya ha sucedido en tu interior, una reacción silenciosa, casi automática, que mezcla recuerdo, emoción y expectación. Muchas respuestas no nacen del presente, sino de viejas acumulaciones, resentimientos no resueltos, miedos a no ser escuchados, necesidad de control. Cuando hablamos desde este lugar, la conversación lleva impurezas invisibles. Incluso las frases correctas llegan borrosas a la otra persona. Por tanto, no basta con elegir bien las palabras. Es necesario observar el estado interno del que surgen. La pureza, en este contexto, no tiene relación con la moralidad o la perfección. Se refiere a la claridad, a un estado en el que la mente no se deja dominar por impulsos reactivos. Cuando esta claridad está ausente, la respuesta se convierte en defensa. Cuando está presente, la respuesta se convierte en atención. En la vida cotidiana, rara vez nos tomamos este descanso. Respondemos mensajes cuando estamos enojados, discutimos cuando estamos cansados, explicamos cuando estamos heridos. Esperamos que el diálogo resuelva lo que, de hecho, todavía está confuso dentro de nosotros. El resultado es predecible. La conversación se complica, el tono sube, la comprensión se aleja. La purificación interior comienza con un simple gesto: reconocer el propio estado antes de responder. Fíjate si hay prisa, tensión o ganas de imponer algo. Este reconocimiento no requiere juicio, solo honestidad. Nombrar internamente lo que está presente. Ya creamos una pequeña distancia entre el impulso y la acción. Esta distancia es fundamental. En la naturaleza, el agua turbia no refleja nada con claridad. Cuando reposa, las partículas descienden lentamente y vuelve la transparencia. Lo mismo sucede con la mente. Cuando permitimos un breve descanso antes de responder, las emociones se calman. No desaparecen, pero dejan de mandar. La palabra que viene después conlleva otra cualidad. Muchas conversaciones difíciles no requieren respuestas rápidas. Necesitan respuestas limpias.
Limpia no en el sentido de suave, sino en el sentido de alineado. Una respuesta limpia puede ser firme, pero no agresiva. Puede ser claro sin ser duro. No intenta descargar lo acumulado. Expresa solo lo necesario. Esta preparación interna es especialmente importante en tiempos de comunicación constante. Las redes sociales, la mensajería instantánea y los debates públicos fomentan una reacción inmediata. Cuanto más rápido responda, más valor parece haber. Poco se habla del coste de esto. La reactividad constante contamina el diálogo y normaliza la agresión. Cuando alguien habla desde un estado purificado, algo cambia en el campo de la conversación. No porque la persona se vuelva superior, sino porque no añade más ruido. No añade más peso a lo que ya es pesado. Esto crea una sensación de seguridad en el otro, incluso en caso de desacuerdo. El diálogo encuentra terreno. La combinación de palabras que transforman las conversaciones solo funciona cuando pasa por este proceso interno. Sin ella, la frase se convierte en una técnica vacía. Para él, incluso unas pocas palabras contienen verdad. El otro se da cuenta cuando no hay ningún motivo oculto, cuando no hay un deseo oculto de ganar o manipular. Purificarse antes de responder es un gesto silencioso de responsabilidad. Es reconocer que la calidad de la conversación comienza dentro y no con el otro. No siempre podemos hacer eso, pero cuando lo logramos, nos damos cuenta de que muchas discusiones pierden fuerza incluso antes de comenzar. En el siguiente bloque, iremos un paso más allá y observaremos cómo la verdadera transformación ocurre cuando abandonamos la idea de ganar una conversación y comenzamos a buscar algo más sutil, restaurar el flujo y la armonía entre dos caminos que se encuentran. La mayoría de las conversaciones difíciles se convierten en conflictos porque se tratan como disputas. Incluso, cuando no hay una intención explícita de ganar, hay un impulso silencioso de tener razón, de apoyar la propia posición y no ceder. Este impulso moldea el tono, la postura, y hay pausas. La conversación deja de ser una reunión y se convierte en una negociación de poder. Desde pequeños aprendemos que ceder es perder, que cambiar de opinión es un signo de debilidad, que una conversación exitosa es aquella en la que la otra persona está de acuerdo con nosotros. Esta lógica, cuando se la lleva al diálogo cotidiano, crea una tensión constante. Cada frase se convierte en un movimiento estratégico. Cada respuesta, un intento de ventaja. En este escenario, la armonía no tiene espacio para emerger. En la naturaleza no existe la idea de la victoria. Un río no supera la orilla. Un árbol no puede vencer al viento. Coexisten ajustándose continuamente. Cuando encuentran resistencia, no avanzan con fuerza innecesaria. Encontrar otra manera. Esta inteligencia no es pasiva, sino profundamente eficiente. Preserva el movimiento, sin crear interrupciones. Aplicar este principio a las conversaciones humanas requiere un cambio interno sutil pero profundo. Significa dejar de lado la necesidad de llegar a la cima y comprometerse a mantener el flujo. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo convencer?, la atención se centra en cómo puedo mantener el diálogo. Este cambio altera por completo la calidad del intercambio. Buscar la armonía no se trata de evitar los conflictos a cualquier precio. Los conflictos existen y son parte del encuentro entre las diferencias. La cuestión es cómo nos posicionamos frente a ellos. Cuando la intención es ganar, el conflicto se intensifica. Cuando la intención es armonizar, el conflicto se convierte en un punto de ajuste, no en un punto de ruptura. Hay momentos en que el desacuerdo es necesario, pero estar en desacuerdo no tiene por qué significar atacar. Una conversación puede contener posiciones contrapuestas sin llegar a ser hostil. Esto solo es posible cuando ninguna de las partes intenta dominar a la otra, cuando el foco deja de ser el resultado final y pasa a ser la cualidad del camino. La combinación de palabras que transforma las conversaciones opera exactamente en este punto. No intenta poner fin a la discusión ni imponer una solución. Señala la voluntad de caminar juntos, incluso en las diferencias. Cuando se dice con esta intención, interrumpe el juego de fuerzas. El otro se da cuenta de que no se enfrenta a un adversario, sino a alguien dispuesto a mantener el
Vínculo. Este gesto tiene un efecto inmediato. La rigidez disminuye porque ya no hay amenaza. La conversación se ralentiza porque no hay urgencia de ganar. A menudo, simplemente reconocer la perspectiva de otra persona es suficiente para restablecer el flujo. No porque todo esté resuelto, sino porque el diálogo deja de ser defensivo. En medio de este camino, vale la pena una invitación silenciosa. Si te resuena esta idea de hablar sin buscar la victoria, es señal de que algo ya ha comenzado a reorganizarse internamente. No se trata de adoptar una nueva técnica, sino de realizar un deseo más profundo de tener relaciones menos agotadoras y más verdaderas. En el mundo actual, donde las opiniones chocan todo el tiempo, elegir la armonía parece casi un acto de resistencia. Pero es precisamente esta elección la que hace que la humanidad vuelva a las conversaciones. No elimina las diferencias, pero crea un espacio para que existan sin destrucción. En el siguiente bloque, profundizaremos aún más en esta experiencia y observaremos cómo la presencia de lo invisible, lo que no se dice sino que se siente, influye directamente en el rumbo de cualquier diálogo cuando hay una escucha real y un respeto mutuo. Cada conversación ocurre en dos niveles al mismo tiempo. Está el nivel visible, formado por palabras, argumentos y respuestas, y hay un nivel invisible, silencioso, donde se encuentra la intención, la atención y la disposición interior de cada persona. Este segundo nivel casi nunca se nombra, pero es el que determina si el diálogo se acerca o se aleja del conflicto. Cuando alguien habla sin estar verdaderamente presente, el otro lo siente. No importa cuán lógico o bien construido esté el discurso, algo suena vacío, mecánico, distante. Asimismo, cuando alguien escucha solo para responder y no para comprender, la conversación pierde profundidad, lo invisible se retrae, la reunión no sucede. Hay una escucha que va más allá del oído. No se limita a las palabras dichas, sino que nota pausas, vacilaciones, cambios de tono. Reconoce que, detrás de muchas palabras duras, hay inseguridad, cansancio o miedo. Cuando esta escucha está presente, la conversación gana otra densidad. El otro se siente visto, incluso cuando no hay acuerdo. En la naturaleza, todo el bosque parece escuchar, no en el sentido humano, sino como un campo atento. El sonido se difunde, es absorbido y devuelto en otra forma. Nada reacciona de forma aislada. Todo participa. Las conversaciones Funcionan humanas mejor también cuando existe esta sensación de terreno compartido, donde nadie habla solo. El invisible que escucha no juzga. Él simplemente da la bienvenida a lo que surge. Cuando entramos en una conversación con esta postura, dejamos de intentar controlar la dirección del diálogo. Empezamos a seguir. Esto no significa pasividad, sino apertura. Una apertura que permite que el diálogo se vaya revelando poco a poco, sin apresurarse a concluir. Muchos conflictos se intensifican porque cada persona se siente eso necesita ser escuchado, pero nadie está dispuesto a escuchar. Es como si dos voces hablaran al mismo tiempo, compitiendo por el espacio. Cuando alguien escucha profundamente, algo se reorganiza, la urgencia disminuye, el tono cambia. El otro, al darse cuenta de ello, tiende a bajar las defensas. La combinación de palabras que transforman las conversaciones solo encuentra efecto cuando este invisible está activo. De lo contrario, se convierte en una simple frase educada sin ningún impacto real. Sin embargo, cuando se habla desde la presencia, tiene un peso diferente. No es un peso impuesto, sino real. El otro siente que no está siendo manipulado ni guiado, solo encontrado. Escuchar de esta manera requiere valentía, porque escuchar de verdad implica renunciar a certezas temporales, implica aceptar que la otra persona pueda tocar algo sensible, implica permanecer abierto incluso cuando surge el malestar, pero es precisamente este riesgo el que hace vivo el diálogo. En la acelerada vida diaria de hoy, esta escucha profunda parece rara. Estamos interrumpidos todo el tiempo por notificaciones, pensamientos y expectativas. Aún así, sigue siendo posible. A veces, todo lo que se necesita es que una persona asuma este rol,
para que toda la conversación cambie de dirección. Lo invisible responde rápidamente a la presencia genuina. Cuando esto sucede, el diálogo ya no es solo un intercambio de información, se convierte en un espacio de transformación, no porque uno le enseñe algo al otro, sino porque ambos se ven afectados por un nivel más sutil de encuentro. Algo encaja internamente, incluso si no se llega a una conclusión clara. En el siguiente bloque nos acercaremos al punto más delicado de este viaje. Es allí donde la combinación de palabras finalmente se revela, no como una fórmula, sino como un gesto sencillo, casi invisible, que funciona como un portal silencioso capaz de transformar el rumbo de cualquier conversación cuando proviene del lugar adecuado. Después de todo lo observado hasta ahora, queda claro que transformar una conversación no depende de la elocuencia, la persuasión o el control emocional forzado. Depende de la alineación interna. La combinación de palabras que cambia el rumbo de un diálogo no es poderosa porque sea especial, rara o compleja. Es poderosa porque aparece en el momento justo, desde un lugar limpio, silencioso y atento. Esta combinación no es un argumento, no es una explicación larga, ni un intento de convencer. Al contrario, suele ser breve. A veces es demasiado simple para parecer significativo. Lo que la diferencia no es la estructura de la frase, sino el gesto que conlleva. Un gesto de reconocimiento, apertura y no oposición. Cuando una conversación llega a un punto de tensión, suele haber una bifurcación invisible. Por un lado, la continuidad del choque. Por otro, la posibilidad de redirección. La mayoría de la gente toma automáticamente el primer camino porque es el más familiar. La combinación de palabras aparece como una elección consciente para el segundo camino. A menudo toma formas como un reconocimiento honesto del punto de vista de la otra persona, una admisión de no saberlo todo, o una pausa verbal que devuelve espacio al diálogo. No se trata de ceder por ceder, sino de indicar que la conversación no necesita intensificarse para continuar existiendo. Esta señal se nota inmediatamente. El efecto de esto es casi siempre el mismo. El ritmo se ralentiza. La necesidad de defenderse disminuye. El otro, que hasta entonces estaba preparado para el enfrentamiento, pierde impulso de ataque, no porque estuviera lógicamente desarmado, sino porque ya no se sentía amenazado. La conversación encuentra otro eje. Es importante comprender que esta combinación no puede utilizarse como herramienta mecánica. Cuando alguien intenta aplicarlo como estrategia, pierde fuerza. El otro percibe la intención oculta. El gesto ya no es genuino. Por tanto, solo funciona cuando nace de una escucha real y de un deseo sincero de mantener el vínculo por encima de la victoria. En muchos casos, esta combinación se reduce a asumir la responsabilidad del propio estado interior, algo así como reconocer tu propio límite, tu propio desconocimiento o incluso tu propio error. Esto requiere vulnerabilidad, pero es precisamente esta vulnerabilidad la que rompe la lógica de la confrontación. Introduce a la humanidad donde antes solo había posiciones. En el mundo actual, admitir límites parece arriesgado. Existe la creencia de que mostrar dudas debilita. Sin embargo, en las conversaciones profundas sucede todo lo contrario. Cuando alguien se muestra humano, los demás tienden a responder de la misma manera. El diálogo es equilibrado. El intercambio se hace posible. La combinación que transforma no resuelve todos los conflictos. No siempre conduce a acuerdos inmediatos, pero evita que la conversación se deteriore. Preserva algo esencial: la posibilidad de continuidad, incluso cuando el diálogo termina sin consenso. No termina en ruptura. Esta es quizás su mayor fortaleza. En lugar de buscar un resultado rápido, protege el campo de la relación. Permite que la comprensión madure con el tiempo. Algunas conversaciones solo encuentran claridad más tarde, y esto solo es posible cuando el culo no se destruye en el proceso. Cuando se usa en el lugar correcto, esta combinación no destaca. Ella no llama la atención. A menudo pasa desapercibido a nivel consciente, pero sus efectos se sienten.
La conversación toma un rumbo diferente. El clima cambia. Algo se reorganiza silenciosamente. En el siguiente y último bloque, reuniremos todos estos hilos y finalizaremos este viaje con una reflexión más amplia, un regreso al silencio donde todo empezó, y una invitación a seguir caminando, atentos a esos pequeños gestos invisibles que, sin emitir sonido, transforman profundamente el modo en que nos encontramos a través de las palabras. A lo largo de este viaje, quedó claro que las conversaciones no se transforman solo por lo que se dice, sino por el espacio interior del que emergen las palabras. Antes de la frase correcta hay una disposición. Antes de comprender, está la presencia. Y ante cualquier intento de resolver, convencer o explicar, existe la posibilidad de simplemente estar completo frente al otro. Muchos diálogos fracasan no porque la gente no esté de acuerdo, sino porque están demasiado cargados. Cargado de prisas, defensas, historias sin resolver. Esperan que la conversación cura algo que aún no ha sido aceptado internamente. Cuando esto sucede, ninguna combinación de palabras es suficiente. El ruido ya ha sustituido a la escucha. Pero cuando hay una pausa, cuando hay silencio interno, cuando hay voluntad de no ganar, algo cambia. La conversación deja de ser un instrumento de afirmación y se convierte en un espacio de encuentro. Aunque el desacuerdo persista, ya no duele de la misma manera. El vínculo no se rompe. El flujo continúa. La combinación de palabras que recorre este vídeo no es un secreto oculto ni una fórmula mística. Es sencillo porque nace de un simple gesto. Reconocer al otro sin abandonarse. Reconócete sin cerrarte. Este equilibrio es raro pero profundamente transformador. En el mundo en el que vivimos, donde todo requiere una respuesta inmediata y un posicionamiento constante, elegir este camino requiere atención. Requiere frenar cuando todo te empuja a tener prisa. Requiere escuchar cuando el impulso es reaccionar. Se requiere humildad para admitir que no todas las conversaciones necesitan una conclusión inmediata. Cuando este gesto pasa a formar parte de la manera de estar en el mundo, algo se reorganiza no solo en los diálogos, sino en las relaciones en su conjunto. Los intercambios se vuelven menos estresantes. Los conflictos pierden su carácter destructivo. La comunicación deja de ser un campo de pruebas y se convierte en un espacio de construcción continua. Quizás, a partir de ahora, empieces a percibir estos momentos con mayor claridad. El momento exacto en el que podrías reaccionar, pero elegir respirar. La frase que podría endurecer la conversación, pero es sustituida por otra que abre espacio. El silencio que aparece no como un escape, sino como un cuidado. Estos pequeños gestos, casi invisibles, son los que más transforman. Si este contenido te resuena, es una señal de que algo ya está en movimiento. No es una idea nueva lo que se está instalando, sino un reconocimiento. Un recordatorio de que existe otra forma de relacionarnos con los demás, menos basada en el control, y más basada en la armonía. Si quieres seguir caminando por este tipo de reflexiones, profundizando en esta mirada sobre lo humano y lo invisible que nos atraviesa, suscríbete al canal y síguenos. Aquí, la intención no es ofrecer respuestas ya preparadas, sino crear espacios donde las preguntas puedan madurar en silencio. Porque, al final, quizás lo que llamamos diálogo sea solo una forma de escucha compartida, y quizás lo que llamamos conflicto sea simplemente un desajuste de ritmos. Cuando aprendemos a escuchar las palabras en el momento adecuado, algo más grande comienza a revelarse. ¿Qué pasaría si lo que llamamos destino no fuera una línea fija por delante, sino simplemente el susurro constante de fuerzas invisibles que intentan guiarnos de regreso al equilibrio? Quizás también estén presentes en las conversaciones más simples, esperando a que decidamos escuchar.